hablar acerca de un pasaje, ¿no? que podemos ver que Jesús, después de haber andado todas las aldeas compartiendo de la palabra, sanando a los enfermos, ¿no? Y haciendo un sinnúmero de milagros, pues su fama se propagaba, ¿no? Se propagaba bastante, y eso quería decir algo, y era que iban aumentando sus discípulos, sus seguidores, iban aumentando, y esto conllevó a que Jesús tomara una decisión, y llegó ese momento que Jesús tenía que tomar una decisión. Así que oramos en el nombre de Jesús. Señor Padre, aquí estamos una vez más, dándote la gloria y la honra a ti, soberano. Tú eres el merecedor, Señor, de todo. Padre, tú conoces nuestro corazón y tú sabes que simplemente somos vasijas, Señor. Oh, mi Dios, aquí venimos con nuestros corazones. Confróntalos, Señor, a través de tu palabra. Límpianos, transfórmanos. Haznos esa nueva criatura que tú tanto anhelas y deseas que seamos. Oh, Señor Padre, te damos gracias por esta palabra que en el día de hoy tú nos vas a hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Toma el control, Señor, de todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y esa decisión que Jesús tenía que tomar, Jesús, antes de tomar una decisión, no la tomaba a la ligera. Sé que mucha gente dirá, ahí vuelve yo con la misma, a cansarnos. Pero también sabemos que nosotros somos débiles. Y por eso el Señor también en su palabra nos repite una y otra vez la misma cosa. Porque Él sabe que nosotros somos rápidos para olvidar. Y por eso su palabra también nos dice que su misericordia es nueva cada día y cada mañana. Y por lo tanto nosotros cada día, cada mañana le tenemos que hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de la palabra de Dios y recordarle quién es Dios. Y Jesús, algo que nos ha enseñado es eso. Y cuando Jesús tenía que tomar alguna decisión, ¿qué Jesús hacía? Se apartaba. Y en ese tiempo, pues Jesús tenía que tomar una decisión por el número de seguidores que tenía. Y Jesús tenía que tomar esa decisión. ¿Y qué hizo Jesús? Pues se apartó, se fue a un monte, dice la palabra, y fue a orar. Pero Jesús no oraba como nosotros, que nosotros oramos 5 minutos y ya decimos, uy, ya estoy cansado. Dice que Jesús pasó toda la noche orando. Y lo que vamos a compartir se encuentra en Lucas 6, del 12 al 16. Y esta es una decisión bastante importante que Jesús tiene que hacer. Se pasa toda la noche orando al Padre, buscando la coordenada, ¿no?, en su torre de control, que es su Padre, buscando esa dirección de qué tiene que hacer. Y así es como nosotros tenemos que hacer. A la hora de tomar una decisión, no es contarle al amigo, no es a nuestra pareja a lo mejor, no. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la dirección de Dios, así como Jesús nos ha enseñado. Porque al final el Señor se hizo hombre y vino a la tierra para dejarnos un modelo, para hacernos un camino, para enseñarnos cómo tenemos que hacerlo para poder agradar el corazón de Dios. Y nosotros tenemos que ser obedientes en cuanto a eso. Y Jesús esto hizo. Se fue a pasar ese tiempo con el Señor. Pero ¿qué aconteció? Que al amanecer, después de él pasarse toda la noche orando y hablando con el Padre, pues el Señor le da la coordenada, el Señor le dice qué tiene que hacer. Y esto, hoy en día diríamos, el Señor le dio la coordenada de que él tenía que armar su gabinete, ¿no? Dirían en el día de hoy, su gabinete, su equipo de trabajo. Y eso nos da una enseñanza, ¿no? De que, por ejemplo,
el pastor no es el que tiene que hacer todo, la esposa del pastor, Catalina, David, no. Todo lo que estamos aquí somos el equipo que el Señor ha determinado que tenemos que trabajar para que los que están allá afuera le conozcan. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús demandó, así como el pastor demanda a quien es obediente y viene donde él no obedientemente cuando él le manda hacer algo, así también Jesús llama. Y Jesús, a mí me llama la atención que dice aquí que Jesús llamó a todos sus discípulos. Debemos prestar atención a todos los discípulos, y es el llamado que Jesús nos hace. Jesús nos llama a todos. A todos. Jesús no hace acepción de personas, Él nos llama a todos. Pero ¿qué pasa? Que el gabinete, su equipo de trabajo, son los que están ahí más cercanos a Él. Y si nosotros nos ponemos a analizar, no es que el Señor haga acepción de personas, es que el Señor nos quiere enseñar algo aquí. Porque cuando Él escoge, lo llama, dice que Él lo llamó. Dice aquí, en el cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Escogió 12. Jesús escogió a 12 para que fueran apóstoles. Y aquí debemos de hacer un paréntesis. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque tenemos que saber cuál es el significado de un apóstol y por qué aquí no dice que Jesús lo llamó. Me llama la atención que Jesús dice que Él lo llamó. Así Jesús nos llama a todos, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Un apóstol tiene que llenar unos requisitos. Y es lo que quiero hacer el paréntesis aquí para que prestemos atención. Jesús nos llamó, nosotros también hemos sido llamados, ¿a que sí? Entonces dice que Jesús lo llamó y escogió. Él escogió a 12. Nosotros hemos sido también escogidos, ¿no? Por Dios para ser sus hijos. Entonces, luego que lo llamó Jesús para que fueran apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Pues un apóstol es una persona que es elegida, o sea, para hablar la buena nueva, para llevar. Por eso Jesús lo escoge y lo envía. Pero no solamente lo envía, Jesús lo capacita. Jesús le da el poder, le da la autoridad, dice la palabra. Pero hay algo que nosotros tenemos que prestar atención, que un apóstol tiene que tener en cuenta. Y aquellos que hoy andamos escuchando, hay títulos, ¿no? Apóstol, ¿no? Al profeta. Tenemos que escudriñar la palabra, como dice, ¿no? Que los de Berea, cuando Pablo y Billy le hablaba, ellos escuchaban. Claro, no somos sordos, tenemos que escuchar. Pero también tenemos que escudriñar la palabra, ir a la palabra. ¿Qué nos dice Dios? ¿Está en lo cierto lo que está diciendo? Y lo mismo ustedes tienen que hacer. Lo que yo le estoy hablando, ustedes tienen que ir y escudriñar a la palabra a ver si yo le estoy diciendo la verdad o me estoy inventando lo que estoy diciendo aquí. Y dice que un apóstol tenía que ser testigo ocular de Jesús. Un apóstol era el que anduvo ahí con Jesús. Y si nosotros nos ponemos a ver, cada una de estas personas fueron de los primeros, o sea, todavía de cuando Juan fueron pasados a Jesús. Cuando Juan el Bautista fueron pasados a Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Que ellos estuvieron ahí siempre al lado de Jesús. Y fueron testigos de Jesús, pero no solamente anduvieron con Jesús. Ellos estuvieron cuando Jesús murió, que fue a la cruz, pero también cuando Jesús resucitó. Y eso tenemos que tenerlo mucho en cuenta. El día de hoy, cuando alguien le diga que es apóstol, ustedes le preguntan en qué año usted nació. Porque hay que preguntarle eso, a ver si era que estaba en el tiempo de Jesús, que vio a Jesús cuando fue a la cruz y todo. Así que por eso hago este paréntesis. Hay que escudriñar la palabra.
Y luego más adelante, en Lucas 10:1, lo podemos ver. O sea, y es que Dios es tan perfecto que Dios le da a Jesús hasta los nombres. O sea, Dios lo llama por nombre. Le menciona el hijo de fulano, hermano de Pérez. No, le dice Dios para que nosotros no tengamos duda de quiénes son los apóstoles verdaderos. Por eso el Señor aquí nos lo deja escrito con su nombre y todo, para que no haya duda. ¿Y qué nos dice luego? En Lucas 10:1 nos dice que luego más adelante había tantas personas que hubo la necesidad de buscar más líderes y más personas que fueran hacia allá. Hay en una versión que dice 72, otra dice 70. Entonces, para mandarlo de 2 en 2. Y a mí me llama aquí la atención de que a esto Jesús no lo llamó apóstol, Jesús lo llamó discípulos. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, de que solamente eran 12. Y cuando nosotros vamos a 1 Corintios 15, del 8 al 10, podemos ver, bueno, lo leen en casa, Corintios 15, del 1 al 11, para que lo lean entero, que está muy bueno. Pero específicamente en el 15, del 8 al 10, nos dice Pablo hablándonos aquí, y nos dice: yo, como abortivo, o sea, como que si hubiese nacido en otra época, tuvo la experiencia de ver a Jesús cara a cara, y lo podemos ver, o sea, cuando hubo esa transformación en Pablo. Y a mí lo que me llama la atención de Pablo es su humildad. O sea, yo no lo merecía, yo era un perseguidor de la iglesia, yo hacía esto, lo otro, pero en su gracia el Señor me eligió, Él quiso, o sea, Dios, escogerme a mí. Pero acontece algo, Pablo se queda ciego, porque es que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, no podemos ser igual. Y aquí hay una evidencia de que Pablo, o sea, tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Y eso es lo que sucede con un verdadero apóstol, que ha tenido un encuentro con Jesús y lo ha visto cara a cara. Por eso nosotros podemos ver que el Señor, habían jueces, en un tiempo hubo jueces, los jueces pasaron. Hubo reyes, los jueces pasaron, ¿no? Hubo también profetas, pasaron. Pues así también hubieron apóstoles y pasó. Ahora el Señor nos ha dado maestros, nos ha dado pastores y nos ha dado otros ministerios. Pero esto fue específicamente para cuando Jesús estuviera, y fueron lo que el Señor eligió para que el evangelio, la buena nueva de salvación, fuera extendida. Así que por eso tenemos que escudriñar la palabra para que nadie nos engañe, dice la palabra. Entonces, hay un llamado, ¿no? Aquí vemos que hay un llamado de parte de Jesús al servicio. Por eso Jesús lo llama, lo capacita. Y a mí me llama algo la atención, y es que Jesús no cogió a cualquier persona. Jesús no cogió a persona capacitada, letrada, que yo creo que por eso era el conflicto, ¿no?, de los fariseos, los saduceos, porque ellos decían: oh, cuando venga el Mesías nosotros somos los primeros, nosotros somos los que no sabemos la ley, nosotros somos los que sabemos todo, ¿no? Pero Jesús, como dice aquí, ¿no?, que en 1 Corintios 1, del 27 al 28, dice que Jesús, o sea, Dios, escogió lo desechado, lo vil, para glorificarse. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí? Que nosotros no tenemos excusa. Para servir a Dios no tenemos excusa. No tenemos excusa. ¿Por qué? Porque si esa persona que a lo mejor no estaban capacitadas, a lo mejor no sabían leer, escribir, el Señor lo escogió. Eso quiere decir que el mensaje que el Señor nos ha enviado a decir, a hablar, a alentar al mundo, ¿no?, a traerle esperanza y fe, no conlleva a una no, que yo tengo que ir a la universidad, estudiar teología para poder compartir de la palabra. No, el Señor no dice no, yo simplemente ando buscando un corazón que haga como hicieron esos, ¿no? Cuando Pedro, él le habló, cuando
si nosotros vemos Pedro un pecador, el hermano también, Mateo, que era, vamos a decir, el que más sofisticado, era, vamos a decir, ladrón, porque al final era un cobrador de impuestos que alteraba y todo. Pero que Jesús le decía, sígueme. ¿Y qué ellos hicieron? Se desprendieron de todo y le siguieron. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Desprendernos de trabajo, de todo, y seguirle. Confiar, porque eso es otra cosa que me llama la atención. Cuando Jesús lo envió, le dijo, no se vayan en el coche último modelo, en un jet privado, al mejor hotel. No, Jesús le dijo, sin nada. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea exhibida, que el que envía capacita y respalda y no desampara. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el Señor, o sea, la sabiduría y todo lo que nosotros, es de Él que viene. Nosotros dependemos de Él y a eso es que Él nos llama, a tener un corazón simplemente dispuesto a hablar de su palabra, compartirle a la gente que se está perdiendo ahí afuera, que hay una esperanza, que Jesús fue a la cruz y murió para que ellos fuesen libres, ¿no? Y para que tuvieran vida y vida en abundancia, llevar la buena nueva, a decirle al mundo, estamos en el tiempo de la gracia, Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Dios nos está dando esa oportunidad, tenemos que aprovecharla. Y nosotros somos los encargados de decirle, somos los enviados de Dios, somos los embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra para decirle a la gente, arrepiéntete. O sea, porque el Señor te está dando una oportunidad. Así que no tenemos excusa para servir. El que quiera servir, ahí está el pastor, póngase a su disposición, que trabajo hay. La palabra dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Necesitamos obreros. Así que usted órele al Señor, que le pida la dirección, que el Señor lo dirija en dónde. O sea, el Señor quiere. Y cómo nosotros también vamos a saber para lo que el Señor nos ha diseñado, dónde el Señor no quiere, si nosotros no hacemos. ¿Cómo tú vas a saber que tú a lo mejor eres buena en manualidades si no te pones a hacerla? ¿Cómo tú sabes que tú eres maestra de los niños si tú no te pones a hacerlo? Todo lo que nosotros sabemos es porque no ponemos a hacerlo. Y por ejemplo, el que está ahí cerca del pastor y ayudando a los líderes, no es porque quiere buscar brillo ni ser el primero, es porque hemos entendido que se necesita. O sea, de que ahí afuera hay almas que se están perdiendo y que necesitan de la palabra de Dios. Así que los animo a que se pongan en eso, ¿no? A disposición del servicio de la palabra de Dios y de los pastores, ¿no? Del pastor. Así que esa es mi exhortación en el día de hoy, que oremos, porque creemos ese estilo de vida, porque nosotros no somos igual al mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida, que nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Nosotros simplemente somos enviados del Señor para hablar la buena nueva. Orar antes de tomar una decisión, buscar la dirección de Dios. ¿Esto es lo que tú quieres para mi vida? Realmente, aunque muchas veces a lo mejor no nos guste, porque a lo mejor no, si nosotros en nuestro pensar humano hubiésemos ido delante de Dios, como fue Jesús, y Dios le dice, mira, aquel ladrón, aquel que te va a traicionar, aquel que te va a negar, esos son lo que yo quiero. Nosotros le vamos, pero Señor, y a ese, pero a ese, y uno se va a poner con Dios, pero no, mira a fulano, mira, pero ¿por qué ese entre tanto? Pero el Señor dice, es el que yo quiero, porque a través de él es que yo me voy a glorificar, y a través de él es que a mí me van a conocer, y esos son los que van a ser fieles. Se van a caer, pero yo lo levantaré. Amén. Y ellos permanecerán. Así que tenemos que el Señor nos ayude a siempre ir delante de él cada día, cada mañana, como su misericordia es nueva, presentarle todo lo que vamos a hacer.
que estemos dispuestos con un corazón a servir al Señor, porque yo no le estoy sirviendo al pastor, no le estoy sirviendo, es a Dios. Cuando nosotros hacemos algo es porque a quien nosotros vemos delante de nosotros es Jesús. Esa tiene que ser nuestro enfoque, Jesús. Porque la pregunta sería, ¿y si fuera Jesús el que estuviera delante de nosotros? ¿Seríamos capaces de hacer lo que hacemos con nuestro prójimo y con los demás? No, ahí queremos, ay, bandeja, oro, ay, y esto, ¿no? Pero cuando es nuestro hermano, anda de ahí, ¿no? Pero a eso no es que nos ha llamado el Jesús. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo y se hizo humilde, se hizo como nosotros, por debajo se puso para enseñarnos cómo tenemos que andar. Eso hizo Jesús y eso es lo que tiene que confrontar nuestro corazón y hacernos cada día una mejor persona. O sea, que cuando vean ahí afuera, sea como dijo Pablo, que seamos esa carta legible, que la gente cuando nos vean digan, wow, pero mira cómo brilla, yo quiero ser como esa persona. ¿Qué es lo que tú tienes? Porque aunque te pasen 1000 cosas, siempre estás sonriendo, estás alegre, tienes esa paz. Porque, o sea, cuando uno verdaderamente está en Cristo, no sé por qué, pero la gente se acerca a ti, es como si fuera un imán cuando atrae a alguien, ¿no? Y te pregunta, pero es que tú tienes algo, pero no sé qué. A mí me dicen, pero es que tú pareces como religiosa, me dicen, en algo, cuando se acercan a mí. Y eso es lo que tenemos que provocar en los demás, que se acerquen para que nosotros le podamos decir, sí, yo antes andaba como tú, triste, y a lo mejor hasta con pensamiento de quitarme la vida porque no le encontraba sentido, pero vino uno que me dijo, yo di mi vida por ti, para que tenga vida y la tenga en abundancia. Qué bueno, ¿no? Que podamos decirle a las personas, hay esperanza. Cuando el mundo te dice no lo hay, hay esperanza. Y a eso es que nosotros hemos sido llamados, a interceder también por los demás, a orar, a servir y estar ahí dispuesto y a escudriñar la palabra para que nadie nos engañe. Que no se nos olvide orar, servir, escudriñar la palabra. Todo lo que escuchamos debemos de ir. Así que Dios lo guarde, Dios le bendiga y eso, que practiquemos, que esta palabra se haga vida en nosotros. Amén.